Buenos días, mi nombre es Doria Estefany Martínez y el día de hoy les expondré lo que son los tipos de vacunas. Bueno, hablando un poco de historia, en la antigüedad se vieron enfermedades que se propagaban muy rápidamente y que causaban gran mortalidad, ya que muy pocos lograban sobrevivir. Una de estas enfermedades fueron la peste negra, el tifus, la viruela, entre otras enfermedades. El primer diseño de la vacuna fue realizado a finales del siglo XVIII por el médico Edward Jenner, el cual consistió en extraer pus de vaca infectada con viruela vacuna y hacer un corte a un niño, y al cual aplicarle este pus. El niño presentó síntomas leves de la enfermedad y posteriormente este mismo fue expuesto al pus de la viruela humana, siendo este inmune, a lo cual se le llamó vacunación, que proviene del término vaca. A finales del siglo XX, la biología molecular impulsó las vacunas de subunidades, produciéndose así las vacunas de la hepatitis B a partir de levaduras. En la actualidad hay un rango más amplio de acción que va desde atenuar el ADN hasta la producción de bacterias comestibles. Durante un tiempo se tuvieron varios intentos fallidos para generar vacunas, por lo que los aportes del médico Robert Koch fueron de gran importancia. Este postulaba que no se podía obtener una vacuna sin el agente infeccioso que provocaba la enfermedad. Louis Pasteur descubrió un método para obtener una vacuna a partir de estos agentes infecciosos, la cual consistía en calentar los cultivos de bacterias para inactivarlos. Gracias a investigaciones se dio cuenta de que no es necesario que esté presente todo el organismo dentro de la vacuna, ya que es suficiente con que se introduzca un componente de este para que éste pueda causar una respuesta inmune. La respuesta inmune protege al cuerpo contra agentes extraños, entre ellos algunos causantes de enfermedades. Gracias a los linfocitos B y T se da esta respuesta permitiendo eliminar los agentes atenuados que tienen las vacunas, además de crear células activas, que son los linfocitos de memoria, que reaccionan de manera inmediata ante estos agentes extraños en su estado natural. En vacunas tradicionales tenemos tres tipos. Una es el microorganismo entero pero atenuado. El otro tipo es el microorganismo entero pero muerto. Y por último, solo una parte del microorganismo llamado antígeno. Teniendo en cuenta que estos tres tipos de vacunas, los microorganismos han perdido su estado patógeno, por lo cual no pueden causar la enfermedad. En vacunas de nueva generación, con el estudio de la estructura y funcionamiento del ADN y la biología, se han desarrollado nuevas vacunas, como lo son la recombinante. Bueno, en este tipo de vacunas se aíslan y clonan los genes de la proteína que provocan la respuesta inmune, los cuales se introducen en un huésped para seguirlo produciendo. La vacuna de ADN consiste en pequeños anillos de ADN llamados plásmidos, en los que se introducen tan solo una pequeña fracción del material genético del patógeno. El ADN desnudo se utiliza el ADN puro, que es el causante de codificar la proteína que provoca la respuesta inmune y se aplica directamente. La atenuada, en esta se inactivan selectivamente los genes que generan la respuesta inmune de un agente infeccioso. Y las subunidades, estas vacunas con subunidades antigénicas son aquellas en las que solamente se utilizan unos fragmentos específicos, llamados los que son las subunidades antigénicas del virus o de la bacteria, que es indispensable para que el sistema inmune lo reconozca. En vacunas comestibles, estas se producen en plantas transgénicas, en donde se produce la proteína causante de la respuesta inmune y los antígenos. Esto se hace para facilitar lo que es la distribución de la vacuna, ya que las vacunas comunes sus condiciones de almacenamiento y transporte son muy estrictas, y al momento de aplicarlas pueden generar incomodidades como son los pinchazos y las jeringas. ¿Cómo se desarrolla la vacuna? En sí, pues estas deben ser seguras, deben generar una protección completa y duradera para evitar la aplicación regular de refuerzos. Deben ser baratas y de fácil administración.
Bueno, la vacuna debe someterse a 4 etapas de evaluación, lo cual sería la investigación preclínica, que son ensayos que prueban la pureza de la vacuna y la seguridad en animales. La segunda son los estadios clínicos en humanos, que a su vez se dividen en 3 fases, en que la fase 1 son los ensayos en los que pues, en esta fase tienen como objetivo evaluar la seguridad y potencia de la vacuna. La segunda fase es de analizar la respuesta inmune de los voluntarios y la tercera fase se realizan pruebas de campo. La siguiente es el periodo de licencia, lo cual es los procedimientos legales y administrativos a los cuales pues se someten los resultados obtenidos en las etapas anteriores para la aprobación y el registro de esta vacuna. Y ya vendría siendo lo que es el relevamiento post licencia, donde se evalúa la vacuna durante algunos años. Solo después de esta etapa ya se considera o no la inclusión de la vacuna en lo que ya serían los planes de vacunación en la región. Bueno, ya hablando de lo que son las diferencias entre las vacunas por la pandemia que estamos viviendo ahora del COVID-19, tenemos varios términos generales y cuando se incluyen ya los casos moderados, en lo que sería ya la vacuna Janssen, se cae hasta más o menos el 96% de efectividad, por debajo del 95%, como sería el contrario con los casos de la vacuna Pfizer, BioNTech y Moderna. La vacuna de Janssen, esta es la más sencilla, se puede refrigerar durante unos 3 meses a temperaturas menos frías que el resto, lo que hace que el transporte y el almacenamiento sean pues mucho menos complicados. La de la Pfizer, por el contrario, necesita guardar los viales sin diluir en un congelador a temperatura entre los menos 80 grados centígrados y los menos 60 grados, lo que viene siendo diferente con lo que es la vacuna de AstraZeneca y Moderna, que por su parte puede mantenerse estable entre los 2 grados y los 8 grados centígrados, pues que es la temperatura normal en un frigorífico doméstico. En el caso de la Moderna, se puede mantener así hasta 30 días y aguanta hasta 6 meses a lo que serían menos 20 grados centígrados, que es más o menos la temperatura en un congelador estándar. Y la AstraZeneca, ella tiene un problema y es que no puede congelarse. Sin embargo, lo que vienen siendo los porcentajes de efectividad se elevan cuando se habla ya de prevenir lo que son casos graves. En este caso es de más del 86%, incluso frente a lo que son las variantes de Sudáfrica y Brasil, según una información difundida por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, la FDA. Pues consigue más protección que la AstraZeneca, que ronda pues más o menos en el 80%, aunque se ha visto que pues se logra reducir un 94% en los ingresos pues de las personas que solamente se han aplicado una sola dosis, a diferencia de las vacunas COVID-19 de que serían la Pfizer y la Moderna, que estas utilizan una nueva tecnología que involucra ARN mensajero, y la vacuna Janssen y la AstraZeneca usan un método que se lleva probando desde hace varios años, que es el adenovirus desactivado. En el caso de la Janssen, usa un adenovirus que se infecta, que se infecta a los humanos. Es una versión pues modificada genéticamente del adenovirus que puede causar un resfriado común, pero la modificación genética lo ha desactivado. También proporciona instrucciones genéticas para producir un trozo de la proteína en sí de este virus. Lo contrario vendría siendo con las vacunas de ARN mensajero. En este tipo de vacunas pues se usa ARN mensajero genéticamente modificado para brindar en sí a las células instrucciones de cómo producir la proteína de la de la espícula que se encuentra en la superficie del virus del COVID-19. Después de la vacunación, las células musculares comienzan a producir las partes de esta proteína y a ubicarlas en la superficie de las células. Esto hace que el organismo produzca anticuerpos que pues vendrían a ser los que nos protegerían contra la enfermedad. Más tarde pues estas se infectan por este virus, pero estos anticuerpos lo combatirán. Inmediatamente después de entregar ya las instrucciones, el ARN mensajero se divide. Este nunca ingresa a lo que es el núcleo de las células donde se almacena el ADN. Y esto sería todo. Muchas gracias.